y todos nos vamos a empobrecer a partir de la llegada del coronavirus al mundo. Esto es algo que seguramente habrán escuchado, algunos más, algunos menos, pero algunos lo pueden vivir con mayor cercanía y otros lo verán como algo muy lejano, como algo que les pasa a los otros, como algo que pasa en algunos lugares del mundo o en algunos sectores de la sociedad. Bueno, lo que sabemos hoy más que nunca, y aquí en la ciudad de Buenos Aires ya vamos a ir a lo que sucede en el mundo, es que algunas cosas hoy son mucho más caras para algunos, es mucho más caro obtenerlas, es mucho más caro llegar al trabajo, pueden hacerlo aquellos que se mueven en su propio auto y los que utilizan transporte público y los que se dedican a obras en construcción, ni hablar los que viven de la changa, de la plata del día, el dinero del día. Bueno, todos aquellos sectores que además, como veníamos hablando desde el inicio del programa, porque todo tiene una relación, aquellos sectores que desde lo estructural viven en condiciones que son las peores y que seguramente sufrirán las peores consecuencias. Me pregunto y les pregunto, ¿qué pasará con un adulto mayor que vive en vez de en un departamento en Recoleta con algunos ambientes y que tiene quien le vaya a hacer las compras o quien lo visite cada tanto? ¿Qué pasará con ese adulto mayor que vive en condiciones de hacinamiento en uno de los barrios más populares, ¿no? Allí, en plena capital federal, pero sin recursos, de pronto sin agua, con muchísimas dificultades para estar aislado de aquellos que salen a trabajar porque tal vez son servicio esencial, van y vienen, y en ese regreso, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, tienen que compartir espacio con ellos y pueden traer el virus, pueden ser contagiados. Por un minuto vale la pena ponerse en lugar de esas personas, ¿no? Los más cercanos, los tenemos acá nomás, los tenemos a unas cuadras, los tenemos en algunas provincias, los tenemos en el Chaco, y podría mencionar muchas de ellas, porque en la realidad es que en la República Argentina no sobra absolutamente nada, y nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacer para sacar recursos? ¿Cómo hacer para hacerle frente a este virus maldito que tiene al mundo entero en un aislamiento que por momentos se vuelve muy, pero muy difícil, más para unos que para otros? Injustamente esto es así. ¿Qué es lo que sucede en otros lugares del mundo? Porque hablamos constantemente de la República Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de contagiados, el Gran Buenos Aires, pero ¿qué es lo que sucede en Europa? En Madrid, por ejemplo, en España. Vamos a repasar algunas noticias que tienen que ver con lo que ha sucedido en esta última semana, por ejemplo, en el centro, en lo que es Madrid. No estamos hablando de los pueblitos más alejados, ¿no? En España, pero podríamos hablar de Italia, podríamos hablar de Francia, y la situación sería más o menos la misma, ¿no? Con una gran cantidad de víctimas fatales, pero con esta realidad. Este artículo del diario El País esta semana hablaba de 101.942 madrileños en las colas del hambre de la capital. Sí, allí en Madrid, en el centro de Madrid, buscando y pidiendo qué sucedía en este caso, no un plato de comida, sino un bolsón. Algunos de ustedes seguramente habrán visto las imágenes. Y la verdad que eran desgarradoras. Muchísimos que hablaban de los salarios que no habían llegado este mes, no habían podido cobrar, algunos habían sido suspendidos. Bueno, realidades muy diferentes, pero todas muy, pero muy preocupantes. Más de 50 asociaciones vecinales dan de comer, dice El País, en una red paralela a la de los servicios sociales del ayuntamiento. Claro, porque la ayuda creció tanto y creció tanto que de 10 hogares, bueno, dejaron de percibir ingresos. Sí, repito, la situación es muy, pero muy preocupante. Subió un 30% y por lo tanto los españoles no solo necesitan de la ayuda del ayuntamiento, sino también de las iglesias, de los comedores, sí, aquí como en la República Argentina. Podemos mirar, decía yo, a cualquier otro lugar del mundo, podemos mirar a los Estados Unidos, por ejemplo, y las imágenes también impactan, porque en Estados Unidos se veían esta semana algunas de estas imágenes que vamos a repasar ahora, una gran cantidad de gente que sabemos ha perdido el empleo, todo el tiempo se van repasando las cifras de pérdida de empleo en los Estados Unidos, y la situación es tan preocupante como en el resto del mundo. Bueno, también allí, en Estados Unidos, donde podríamos decir, bueno, no es como la Argentina, no es que todo escasea, no hemos vivido años de malaria, como dirían los que ya tienen algunos años más. La verdad es que en los Estados Unidos de pronto esperábamos una realidad diferente. Bueno, no, esto no es así. Sabemos que aquellos, los homeless, los que no tienen hogar, los que viven en las calles, se han llevado la peor parte de lo que ha sido
el contagio de este virus en un lugar donde, ¿qué les voy a contar? En un lugar como Nueva York, en una ciudad como Nueva York, donde se encuentran los departamentos más lindos del mundo, los edificios más costosos del mundo, sin embargo, han sufrido consecuencias también gravísimas. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque lo que sucede en Madrid, lo que sucede en Nueva York, lo que sucede en cualquier lugar del mundo al día de hoy, nos tiene que llevar a pensar que por momentos la realidad es más difícil para unos que para otros. Sabemos, y vale decir, que el Congreso ha avanzado con las sesiones virtuales, que el impuesto a las grandes fortunas ya se va a empezar a discutir aparentemente, y esto se conoció en el día de hoy. A partir del día 22 de este mes va a ingresar ese proyecto de Máximo Kirchner y de Carlos Heller, con, bueno, algunos detalles sobre un porcentaje entre el 2 y el 3,5% para aquellas personas. A mí no me gusta decir los millonarios, porque en realidad no son solo millonarios, bueno, también son personas que han sabido y han podido hacer muchísimo dinero y que en este momento, ojalá muchos de ellos puedan aceptar este impuesto, que seguramente va a traer mucha controversia y habrá que prepararse para la discusión que se viene. Bueno, ayude, ¿por qué no?, a lo que va a plantear un artículo y recomendó la CEPAL en estos días también. Ahora lo vamos a repasar. Pero ¿qué es lo que dice Clarín? Coronavirus. Argentina, uno de los países donde más subirá la pobreza según la CEPAL. Y aquí está lo que quería contarles. Bueno, esta noticia fue publicada en varios diarios esta semana, seguramente muchos la habrán leído. La cantidad de pobres aumentará más del doble que en Chile, estimó el organismo de Naciones Unidas. Pero es interesante, porque es interesante también la propuesta. Nos podemos quedar en aquello que va a pasar, lo que está saliendo mal, lo que nos lleva a retroceder, lo que nos va a afectar en la República Argentina, pero también en cuáles son las propuestas. Yo intento quedarme siempre en cuáles son las propuestas para salir lo mejor parados de esta situación. Entre el 6 y el 9% en Argentina, la pobreza en América Latina aumentará 4,4% en 2020. Bueno, se habla de incrementos de pobreza, lo pueden ver en Argentina, en México, en Chile, seguramente también en Brasil, donde además la situación se está resolviendo de una manera como mínimo conflictiva. ¿Y por qué digo esto? Porque desde lo político, bueno, sabemos, justamente en las últimas horas hubo un nuevo cambio de ministro de Salud, muchos conflictos en la comunicación. Hay maneras más conflictivas que otras de resolver una situación de crisis. Yo les hablaba de la solución y acá me parece interesante este análisis de CEPAL, porque lo que hace es advertir el incremento de la pobreza, pero además la desigualdad en la región de coronavirus, pero además habla de y está bien claro en el artículo de perfil, si lo tenemos, pero si no, no importa, yo lo cuento. Lo que hace es hablar de cuál podría ser esa salida, ¿no? Y cuál podría ser esa solución. Y lo que explica CEPAL es que estos incrementos de pobreza podrían llevarnos a un lugar por lo menos un poco más favorable. Proponen un ingreso universal y aquí está el punto. Para las personas de bajos ingresos por la pandemia. La CEPAL prevé un aumento de la pobreza, lo mismo que los otros dos artículos que habíamos repasado, pero que en la región llegaría al 35,3%, en Argentina con un 6,3% de indigencia. Bueno, decía yo, en una Argentina donde no sobra nada, donde sabemos que los pobres son muy pobres, donde sabemos que han sido cada vez más, que se han sumado además en los últimos años y que en este contexto la van a pasar muy mal. ¿Qué es lo que propone CEPAL? Bueno, esto, un pacto social. Habla de un ingreso universal que podría ser de emergencia, pero mantenerse a través de los meses, una solución para aquellos que lamentablemente no han tenido las mismas oportunidades, y esto es algo que después del coronavirus no podemos seguir discutiendo. Hay personas que no tienen las mismas oportunidades, sobre todo ahora frente a un virus, pero algunos de ellos, y piénsenlo desde este punto de vista, un chiquito de 5 años que vive en un barrio popular, que vive, por ejemplo, en el barrio 31 en la ciudad de Buenos Aires, no tiene las mismas posibilidades para llevar adelante este aislamiento que uno de 5 años, y siempre lo pongo en el lugar de los niños, porque cuando se trata de adultos hay sectores que intentan decir rápidamente que esto se trata de personas vagas que no quieren trabajar. Entonces quiero sacarlo de ese sector etario y llevarlos rápidamente a los menores de edad, porque los menores de edad no podemos juzgarlos de la misma manera, de ninguna manera, no podemos juzgarlos y sin dudas no tienen las mismas posibilidades simplemente porque nacieron ahí.